Y retomando y recapitulando, les estaba hablando del problema atmosférico de Nibiru. Nibiru es un planeta que aparece en nuestro sistema solar determinado tiempo. Todo esto ya se los hablé, que viene dentro de los registros akáshicos. Y esto, que viene dentro de esos registros akáshicos y los registros sumerios, es interesantísimo, porque antes de que la NASA enviaran una sonda espacial hacia el espacio exterior para pasar por los planetas exteriores, el Pioneer 1 y el Pioneer 2, hace más de 30 años, 40 años, casi 50 años, los sumerios sabían de la existencia de este planeta. Y la existencia de este planeta es que lo maravilloso es que cómo lo supieron. Desde estas tabletas de arcilla que está surgiendo muchísima evidencia extraordinaria y que no está absorbiendo dentro del pensamiento general muy rápidamente. Pero los sumerios, retomando lo que Nibiru, este planeta también llamado Marduk, pero en lenguaje de los Nefilum se llama Nibiru. Y de acuerdo con los registros sumerios, hace aproximadamente 430,000 o cuando mucho 450,000 años, los Nefilim comenzaron a tener un problema en ese planeta. Era un problema atmosférico muy similar al problema de ozono que estamos teniendo ahora, y sus científicos decidieron una solución similar a lo que han considerado nuestros científicos. De hecho, Bill Clinton está involucrado en un proyecto que refleja esta sabiduría. Los científicos han considerado poner partículas de polvo dentro de la capa de ozono para filtrar los rayos dañinos del Sol. Y la órbita de Nibiru lo lleva tan lejos del Sol que necesitaban contener dentro el calor, entonces decidieron poner partículas de oro dentro de su atmósfera superior, lo que reflejaría la luz y la temperatura como un espejo. Y planearon obtener grandes cantidades de oro, pulverizarlo y suspenderlo en el espacio sobre su planeta. Y sí, es verdad que hablaron sobre temas que parecen contemporáneos actualmente, pero humanos antiguos hablando sobre extraterrestres y ciencia sofisticada es verdaderamente sorprendente. Y repito, esto existe en los registros sumerios de hace aproximadamente 430,000 años. ¿Se da cuenta de eso? Y cuando los Nefilim tuvieron este problema atmosférico, vinieron a la Tierra a extraer el oro. Ya les platiqué cómo fuimos creados en los matraces y cómo ellos pudieron hacer la reproducción asexual. Les platiqué de Eva y también de la reproducción asexual que después fundó la Atlántida. Para poder llegar a la concepción de la raza humana y el papel de Sirio, otro planeta que es Sirio B, que ya les platiqué en los episodios anteriores a esta serie, tenemos que llegar a Lemuria. Y el surgimiento de Lemuria es extraordinario. Y los primeros pobladores de cuando la Atlántida se hundió y surgió Lemuria. Se los platiqué muchísimo en las exploraciones de Lemuria en 1910, pero llegando al tema o a la clave de este meollo del asunto y que me gustaría que entendieran, voy a hacer un paréntesis una vez más acerca de la geometría sagrada y lo básico que pudiera usted entender para comprender lo que sigue acerca de los marcianos. Cuando yo les platicaba de la rebelión de Lucifer y la creación de merkabas artificiales, el merkaba es un cuerpo celeste, un cuerpo crístico, un cuerpo de energía que tenemos todos los seres humanos. Y ese merkaba son dos pirámides encontradas, exactamente iguales a las de Egipto, son dos pirámides encontradas, una encima de la otra. Y es una estrella que está girando a nuestro entorno y en nuestra vida. Leonardo da Vinci lo descubrió y empezó a trabajar con algo que se llamó la cadena Fibonacci.
o el patrón Fibonacci, que es el patrón que conlleva a toda la creación, todas las criaturas de la tierra, todas los seres vivos, las piedras, de hecho, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, contenemos esa cadena. Es como nos formamos nosotros. Esa cadena tiene que ver con los 7 pasos que dio Dios para poderle dar perspectiva, profundidad y dirección al universo cuando estaba en el vacío. 7 círculos que conforman la semilla de la vida, y de ahí parte el patrón de la flor de la vida. Eso se los platicaba, pero los marcianos empezaron a hacer y a generar de una manera vida artificial en cuanto al Merkaba y en cuanto al proceso de creación, que son desde un círculo primario, una esfera primaria, un óvulo. Inmediatamente el segundo movimiento hacia arriba genera la segunda esfera, y la unión entre una esfera y otra se llama Vesica Piscis. Y esa Vesica Piscis, por eso a Jesucristo lo conocían como el pez, el delfín. Los coptos, los primeros cristianos en Egipto, representaban a Jesucristo como un pez. Es una unión entre 2 círculos, y esa unión que hace 2 círculos es lo que se llama Vesica Piscis. Es el comienzo de toda la existencia, de toda la vida. Y si usted ve y pudiéramos ver que hay estudios, y por supuesto que hay fotografías, y hay una serie de tratados que han visto la evolución de cualquier embrión, en cualquier mamífero y en cualquier otra especie animal y también vegetal, el patrón de creación empieza así: desde una esfera, el segundo movimiento, el tercer movimiento, el cuarto, el quinto, hasta que se conforma el primer sólido platónico, que es un cubo. A eso se le llama el cubo de Metatrón. Y este patrón geométrico es por eso que en la Biblia vienen los 7 días, y por eso se habla de que Dios creó el universo en 7 días. Y es muy interesante ver la sincronía que hay y la similitud en cualquier texto sagrado y el proceso de creación dentro de la geometría sagrada, que es un patrón matemático, aritmético y geométrico, como se conforma toda la vida. Toda, a partir de ese patrón, está explicada. Cualquier ser vivo en esta tierra tiene ese patrón. Y cualquier ser vivo en todo el universo, en absolutamente todo el universo que exista, contendrá ese patrón de la flor de la vida y de la geometría sagrada. Y déjeme decirle que cuando la Atlántida tuvo problemas, y cuando los seres de la Atlántida tuvieron que separarse porque la Atlántida estaba dividida en seres meramente matemáticos, de energía masculina y de energía femenina separados. Los grises entraron por la energía masculina. Quiero hacer aquí una aclaración porque me han escrito en Twitter, y cuando me refiero a la energía masculina y la energía femenina, no tiene nada que ver con género, nada que ver con el género, nada que ver con el sexo, nada que ver con problemas verdaderamente risorios de lo que existe hoy en la división entre masculino y femenino. Nada que ver. Me refiero a la energía masculina y energía femenina que todos los seres humanos tenemos y todos los seres vivos tienen. Todos los animales, todos los vegetales y todos los minerales, igual que todos los mamíferos y animales, tenemos energía masculina y energía femenina. La energía masculina es la energía estructurada, la que nos da cuerpo, la que es matemática, la que es exacta, la que es científica. Y la energía femenina es la parte artística, la parte que nos ancla al presente, es la parte donde concebimos el amor, la ternura, la comprensión, la afinidad, la alegría. Y ambas conforman nuestra estructura o nuestro ser, nuestro ente, nuestra forma que tendremos que presentarle al universo entero. Nada tiene que ver con ser feminista o ser machista, absolutamente nada. Ese es un error que por favor le pido lo tome muy en cuenta y lo saque de su mente,
porque no me refiero a esa energía masculina y esa energía femenina. Déjeme platicarle entonces de lo que sucedió en Marte. Cuando la Atlántida estaba un poco más lejos del óvalo inferior, que representa más o menos la altura del ecuador en nuestro planeta como lo conocemos, comenzó a darse un gran conflicto. Los marcianos, que eran la minoría, aunque tuvieran el control, querían destruirlo con su tecnología, pero había un gran movimiento entre la población lemuriana en contra del uso de la tecnología de cerebro izquierdo de los marcianos. Cerebro izquierdo, recuerden, cerebro izquierdo es el masculino. Y había una renuencia a poder hacer esto para poder llevar a cabo un Merkaba sintético. Y antes de que Marte fuera destruido, destruyeron ellos mismos enormes pirámides tetraédricas, que se van a ver muy pronto en fotografías que la NASA, si es que se atreve a presentar estos descubrimientos que irán haciendo en Marte, las va a publicar o las pudiera publicar. Después construyeron pirámides de 3, 4 y 5 lados, construyendo eventualmente un complejo que era capaz de crear un Merkaba sintético. Merkaba es nuestro vehículo de luz que ya les hablé, que son estas dos pirámides encontradas y que Leonardo da Vinci estudió también y lo representó en su obra llamada El Vitruvián. Este ser humano con los brazos extendidos y las piernas extendidas conforma un círculo, y ese círculo es el número de oro o el número dorado, y es un círculo que representa la energía que nos protege, el Merkaba. Leonardo da Vinci sabía perfectamente bien acerca de la vida en Marte y sabía perfectamente bien el uso y la existencia del Merkaba. Y Leonardo da Vinci dominaba la geometría sagrada. Es por eso que descubrió esta maravilla del Merkaba, que tiene que ver con una parte espiritual y tiene que ver con nuestro espíritu y con nuestra alma. Este Merkaba, que es nuestro vehículo de luz y que nos protege para cruzar y atravesar experiencias como las que vivimos en la Tierra, es lo que los marcianos querían generar sintéticamente. Ellos construyeron esa estructura desde donde eran capaces de ver el futuro y el pasado, hasta distancias y periodos de tiempo tremendos. Conocían perfectamente la existencia de los hoyos negros, de los gusanos del universo a los que se refería Stephen Hawking, y que por eso se podía viajar a través del tiempo y el espacio, hacia atrás o hacia adelante. Ellos dominaban todo ese conocimiento. Y un pequeño grupo de marcianos intentó salir de Marte antes de que fuera destruido, por lo que trasladaron hacia el futuro y encontraron un lugar perfecto para restablecerse. Marte fue destruido por la misma tecnología y los avances que los seres de Marte, los marcianos, tenían y que pudieron explotar absolutamente todo. Marte era un planeta con agua, era un planeta con vegetación, y ellos lo destruyeron. Ellos eran seres completamente masculinos, de energía masculina, de inteligencia nata y de inteligencia sólida, estructurada, cuadrada, triangular, de formas muy establecidas y concretas. Repito, nada tiene que ver con la igualdad de género, ni con el género, ni con el sexo, ni con nada. La energía masculina y femenina la tenemos todos en el universo, todos. Las piedras también son energía masculina y femenina, una sola piedra. El cuarzo, por ejemplo, representa más energía femenina, aunque su estructura es masculina. Por eso los cuarzos son de ciertos cortes muy exactos. Cualquier cuarzo que usted vea, los cristalinos de un cuarzo, siempre va a tener estructuras muy triangulares y muy cuadradas, muy matemáticas. Sin embargo, la energía que representan y para lo que sirven es de aspecto femenino. Todo en la vida es masculino y femenino. No puede haber separación, ni uno es mejor que otro. Y no hay igualdad porque nunca han estado separados. Energía masculina y femenina es lo mismo, solo que con diferentes labores o funciones dentro del universo. Y los marcianos destruyeron su planeta
porque empezaron a cargar más todo el aspecto científico y todo el aspecto de tecnología avanzada. Se destruyó Marte. Y ese lugar, estos pequeños grupos de marcianos que intentó salir de Marte antes de que fuera destruido, trasladaron hacia el futuro y encontraron un lugar perfecto para restablecerse antes de que se destruyera Marte. Ese lugar era nuestro planeta, la Tierra, pero estaba como a 65,000 años en nuestro pasado. Ellos vieron ese pequeño vórtice allí, ese hoyo negro, en la Atlántida, precisamente este continente al que se refería Platón y del que hablaba Platón, este continente que desapareció. Y concibieron y vieron que en la Atlántida no había nadie. No pidieron permiso, rompieron el pacto de libre albedrío que hay en la Confederación Galáctica. Sí, esto suena a Star Wars, pero existe una Confederación Galáctica en donde todos los seres de diferentes planos, diferentes dimensiones y diferentes planetas, a la Tierra los representa en la Confederación Galáctica los maestros ascendidos que ya les platiqué. Ellos son los que nos representan frente a la Confederación Galáctica. Y los marcianos no pidieron permiso a esa confederación y invadieron la Tierra para llegar a la Atlántida. Y como parte de la rebelión no siguieron el procedimiento normal, simplemente dijeron, vamos a llegar ahí. Se establecieron en ese vórtice y al hacerlo se unieron a nuestro sendero evolutivo. Ahí fue donde los marcianos empezaron a interrumpir nuestro proceso de evolución y nos tienen atrapados todavía en la tercera y cuarta dimensión, cuando ya deberíamos de estar en la quinta y sexta dimensión, como Venus está poblado actualmente y por eso existen los Hathor en Venus, en otra dimensión que ya les platicaré más adelante. Pero los marcianos violaron la conciencia del niño humano y tomaron el poder. Fueron solo unos pocos miles de estos marcianos quienes realmente usaron el edificio, la máquina de conciencia de tiempo, espacio y dimensión. Y lo primero que hicieron cuando llegaron aquí a la Tierra fue intentar tomar el control de la Atlántida. Ellos querían declarar la guerra y apoderarse de ella, sin embargo eran vulnerables, muy vulnerables, debido a su reducido número y quizá otras razones ambientales podría ser por lo que no pudieron hacerlo. Finalmente fueron sometidos por los atlantes lemurianos y ellos fueron capaces de evitar, o puedo decir en plural nosotros, porque muchos venimos desde esa época, encarnando 1 y 1000 veces, hasta que no aprendamos una lección en este planeta, fuimos capaces de evitar que nos conquistaran, pero no pudimos enviarlos de regreso, no los pudimos regresar a Marte. Para el momento en que esto sucedió dentro de nuestro sendero evolutivo, teníamos el desarrollo de una niña de 14 años, ya se los platiqué. En conciencia equivalemos a una niña de 14 años en aquel entonces. Hoy, tristemente, lejos de haber evolucionado, nuestro sistema de conciencia y nuestro grado de conciencia equivale a un niño de 8 años. Entonces lo que teníamos aquí era similar a un cuerpo colectivo de una niña de 14 años que era tomada por un hombre mucho mayor, un hombre de 60 o 70 años, que era el equivalente a la edad mental de los marcianos, que simplemente la tomaron por la fuerza, nos tomaron por la fuerza. En otras palabras, sufrimos una violación, fuimos violados y no tuvimos otra elección. Los marcianos simplemente se inmiscuyeron en nuestro proceso evolutivo y dijeron, les guste o no, estamos aquí. Y no les importó lo que pensamos o sentimos al respecto. Y una vez que se terminó el conflicto inicial, se acordó que los marcianos intentarían comprender esta parte femenina de la que carecían. Ya les platiqué de la energía masculina y femenina, y repito, nada que ver con el género, nada que ver con el sexo. Todos tenemos energía masculina y femenina, y este sentimiento emocional del que no tenían nada en absoluto, un marciano nunca va a sentir. No pueden sentir amor, no pueden sentir comprensión, no pueden sentir empatía, no pueden sentir ternura. Esa es la parte femenina. Ellos no pueden sentir, son inteligencia absoluta y pura.
Las cosas más o menos se asentaron durante un periodo considerable, pero los marcianos lentamente comenzaron a implementar su tecnología de cerebro izquierdo, el masculino, misma que los lemurianos desconocían completamente, pues los lemurianos que estaban aquí en la Tierra eran seres al revés, completamente amor, completamente comprensión y completamente unión. Todo lo que conocían los lemurianos era de tecnología de cerebro derecho, femenino, y en la actualidad se sabe muy poco de ella. Pero las máquinas psicotrónicas, las varas para encontrar agua y ese tipo de cosas son tecnología de cerebro derecho. Muchas tecnologías femeninas de cerebro derecho les asombrarían si las vieran en acción. Los marcianos siguieron produciendo estos inventos de cerebro izquierdo, Merkabas artificiales, ya les platiqué lo que es el Merkaba, uno tras otro, hasta que finalmente cambiaron la polaridad de nuestro sendero evolutivo, porque comenzamos a ver a través del cerebro izquierdo. Los marcianos fueron los responsables de que nuestro cerebro izquierdo se evolucionara genéticamente, y fueron los responsables de haber dividido el cerebro derecho del cerebro izquierdo, hemisferio izquierdo y derecho. Los únicos que se salvaron fueron los delfines y las ballenas, siendo los únicos seres vivos en el planeta que tienen el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho completamente unidos. Y entonces fuimos cambiando de femeninos a masculinos. Cambiamos la naturaleza de quienes éramos. Los marcianos obtuvieron el control poco a poco hasta que eventualmente controlaron todo sin una batalla. Ellos tenían todo el poder y el dinero durante muchas épocas y muchas etapas de la vida. La animosidad entre los marcianos y los lemurianos, y estoy poniendo también aquí a los hebreos junto a los lemurianos, porque descienden de la misma raza, nunca disminuyó, ni siquiera en el mismo final de la Atlántida. Se odiaban entre sí. Los lemurianos, el aspecto femenino, estaban básicamente rebajados y eran tratados como inferiores. Y no era una situación muy amorosa, era un matrimonio que no le gustaba al aspecto femenino. Y esto se debe también a que los marcianos han controlado y han sabido ver cuáles son los aspectos de la Tierra cuando la conciencia crece y cuando la conciencia baja. Son 8 periodos los que hemos estado repitiendo, de 1200 a 5000 años. A eso se le llama yugas. Y esos yugas son de etapas y subidas y bajadas de la conciencia. Actualmente en el 2021 estamos atravesando por una etapa de conciencia mínima. Estamos en los tiempos más oscuros y también referentes e iguales como un espejo a la época medieval, al medioevo. Tenemos una conciencia bajísima actualmente. Y cuando los marcianos se dieron cuenta de estos periodos energéticos por los que atravesaba la Tierra y que en su sistema vertical y horizontal de viaje alrededor del cosmos, no nada más del Sol, sino alrededor de la galaxia y con otras galaxias, ellos tienen la capacidad de poder controlar a la humanidad en diferentes periodos de mayor oscuridad. Cuando la conciencia se eleva en diferentes épocas o etapas, yugas, como le decían los védicos o los textos Vedas, que son quizá los textos sagrados que hablan de todo esto más antiguos después de los registros sumerios, estas yugas o etapas de la Tierra, se desprende una cantidad de conciencia positiva o conciencia negativa. Y ellos saben perfectamente cuándo aparecer. Y estamos en una etapa verdaderamente escasa de conciencia positiva. Por eso nos tienen dominados con diferentes tecnologías. No es gratis el influjo o lo poderoso que son las redes sociales actualmente. Y cómo nos van a tener controlados por un mundo artificial, como ellos empezaron a llevar a cabo el Merkaba o la estructura del Merkaba, es exactamente lo mismo que están haciendo cuando nos violaron en la época de los lemurianos, ahora para controlarnos mediante un mundo artificial, no real, que es el de las redes sociales y al cual se le está poniendo cada vez mayor atención, lejos de prestar atención al mundo real. Estas etapas yugas, que son las eras de la Tierra, cuando la conciencia sube y baja,
Los marcianos saben perfectamente bien, con la tecnología que tienen y que tenían desde aquel entonces, para poder saber cuándo aparecer y cuándo manipular más a las personas. Como lo obtuvieron el control poco a poco, hasta que eventualmente controlaron todo sin esa batalla. Y fue hace como 26,000 años cuando tuvimos otro cambio menor en los polos, porque estas yugas se mueven con los polos magnéticos de nuestro planeta. Los polos se van moviendo de ser la inclinación que tienen que tener a estar casi al parejo que el ecuador. Cuando los polos se mueven, el polo norte y el polo sur, y llegan a estar casi paralelos con el ecuador, es cuando la conciencia está más baja, es cuando más guerras hay, es cuando más conflictos existen, y estamos atravesando por esa época. Pero por supuesto que me tengo que ir antes para poderles platicar cuando se empezó a dar un conflicto en la Atlántida. Los marcianos, que eran la minoría, aunque tuvieran el control, querían destruirlo con su tecnología. Pero había un gran movimiento entre la población lemuriana en contra del uso de esa tecnología de cerebro izquierdo de los marcianos. Y el aspecto femenino de los lemurianos dijeron: este cometa está en orden divino y nosotros deberíamos permitir que esto suceda naturalmente. Déjenos que choque con la Tierra. Esto es lo que se supone que debe suceder, porque cuando ellos estaban postrados en nuestro planeta, y hace como 26,000 años que les estoy hablando de estos cambios de los polos, generó mucho miedo en la Atlántida, porque pensaron que iban a perder todo el continente, ya que se veía un eminente choque con un cometa. No fue muy grande, aunque ha sido registrado por la ciencia. Los dos óvalos pequeños en el ciclo que están dentro del polo norte en el Pacífico indican el choque de este cometa, que iba a hacer que la Tierra volviera a nacer. Pero déjeme decirle usted que comenzó a darse un gran conflicto en la Atlántida, porque ellos sí querían permitir que este cometa pudiera hacer impacto con la Tierra. Los marcianos tenían el poder para desviarlo o desintegrarlo, y por supuesto que los marcianos respondieron: no, vamos a destruirlo en el espacio, este cometa. Tenemos muy poco tiempo o todos seremos aniquilados, marcianos y lemurianos, en aquel entonces los terrestres. Y después de muchas discusiones, finalmente los marcianos aceptaron con renuencia permitir que el cometa golpeara a la Tierra. Cuando llegó a la Tierra, entró gritando en la atmósfera, zambulléndose dentro del océano Atlántico, y justo en la costa oeste de la Atlántida, cerca de donde es ahora Charleston, en Carolina del Sur, solo se estaba bajo el océano en ese entonces, todo eso estaba bajo el océano. Los remanentes de ese cometa están ahora dispersos en 4 estados de Estados Unidos. Y la ciencia ha determinado en definitiva que chocó allí entre 13,000 y 16,000 años atrás. Y todavía están encontrando pedazos de este cometa. Aunque la mayoría de los fragmentos se entraron cerca de este lugar, Charleston, uno de los 2 pedazos más grandes golpeó el cuerpo principal de la Atlántida, en su área sudeste. Y esto dejó 2 grandes hoyos en el suelo del océano Atlántico, y pudo haber sido la verdadera causa del hundimiento de la Atlántida, este cometa. El hundimiento real no sucedió en ese entonces, sino que ocurrió cuando menos algunos cientos de años más tarde. Y los pedazos del cometa que chocaron en el área sudoeste de la Atlántida cayeron justo donde estaban viviendo los marcianos, justo ahí, matando una gran porción de su población. Los marcianos fueron los más dañados al consentir que se le permitiera entrar al cometa. Y eso era demasiado humillante y doloroso para ellos. Este fue el principio de una pérdida de conciencia para la Tierra. Lo que estaba por suceder era la semilla de un árbol amargo, el mismo árbol por el cual vivimos hoy. Los marcianos dijeron: se acabó.
Nos divorciamos de ustedes, terrícolas. De ahora en adelante vamos a hacer lo que queramos. Y pueden hacer lo que quieran, pero vamos a dirigir nuestras vidas y a intentar controlar nuestro destino. Les controlaremos el destino, dijeron los marcianos. Y no vamos a volver a escucharlos nunca más. Y ya conocen todos estos numeritos. Y los marcianos decidieron dominar la Tierra. Por supuesto, el control, la primera interfase marciana con la realidad, surgió para encontrarse con la ira. Comenzaron a crear un complejo de construcción similar a uno que habían construido en Marte mucho tiempo atrás, con el fin de crear una vez más, como les dije, un Merkaba sintético, artificial. Pero aquí hay algo muy interesante. Ya habían pasado alrededor de 50,000 años desde que habían creado uno y no recordaban exactamente cómo hacerlo. Entonces crearon las construcciones y comenzaron el experimento. Ese experimento está directamente vinculado a una cadena de Merkabas, de cuerpos de luz, que comenzaron con los experimentos marcianos un poco menos de 1 millón de años antes. Más tarde se hizo uno aquí en la Tierra en 1913. Otro en 1943, llamado el Experimento Filadelfia. De hecho, este experimento fue el que permitió y los marcianos pusieron a la orden tanto de Hitler como del gobierno de los aliados este experimento para poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Hitler no quiso hacer ningún pacto, pues él se creía superior y era muy soberbio. Le dijo no a los marcianos. Los marcianos se acercaron a los Estados Unidos y les dieron la tecnología para poder avanzar en la Segunda Guerra Mundial más rápidamente, y gracias a ellos, en muchos otros registros que no se hablan en los libros de historia normales, derrotaron a Hitler por diferentes tecnologías que los marcianos ya contaban, como descifrador de códigos y un sinnúmero de diferentes estrategias y técnicas que para ese entonces no había inventado el ser humano. Los marcianos ayudaron a los Estados Unidos a derrotar a los nazis, una vez que los nazis decidieron no casarse con los marcianos. Y de eso, del experimento Filadelfia y otro en 1983 llamado el experimento Montauk, que por eso está pasando más rápido el tiempo desde 1983, el tiempo pasa más rápido en la Tierra y progresivamente y conforme pasen los años el tiempo pasará cada vez más rápido por este experimento Montauk, del cual les voy a hablar después de esto en el serial. Gracias por estar aquí.